Hoy quiero hablarte sobre la importancia después de haber entendido que hay que seguir remando. Es que cuando llegas a la meta, una nueva meta comienza. Y que cuando llegas a esa meta, comienzas a entender el para qué de la situación. En Mateo 14, 34 en adelante dice: después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Llegaron al lugar donde tenían que llegar. Ahora sí, porque de pronto te estás preguntando, bueno, pastor, ya pasé la prueba, ya remé, estoy dando pasos de fe. ¿Qué viene ahora? Sencillo, déjate usar por Dios. Al final de toda preparación es el deseo del Padre que tú seas útil en sus manos, para que no hables lo que tú quieres hablar, sino que hables lo que Él quiere hablar. Y para que tus manos se extiendan a aquellos que tienen necesidad, para que mueras un poco más a ti mismo y comiences a mostrar el amor de Dios hacia los que lo necesitan. Entonces el verso 35 dice: cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. A la otra orilla no los esperó una cama fresca, no los esperó un hotel de lujo, no los esperó un restaurante. Cuando llegaron al otro lado, la fama de Jesús se extendió, así que hubo más trabajo, en el buen sentido de la palabra. Ese trabajo me refiero a más enfermos por sanar, a más personas por escuchar la buena noticia. Entonces el verso 36 con que acaba Mateo 14 dice: le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Antes de cruzar, teníamos a unos discípulos que le dijeron a Jesús: manda a la gente a que se vaya ya, porque estamos cansados y aquí no hay cómo alimentarlos. Les faltaba aprender a ver lo que Jesús veía en la gente. Inclusive cuando Jesús los mandó a cruzar y a tener ese embrollo en medio del lago para que aprendieran a soltar muchas cosas y hacer las cosas a la manera de Jesús. Entre otras cosas que aprendieron, y sé que tú has aprendido también en esta serie, Jesús los llevaba a que los discípulos dejaran de fijarse más en su propio cansancio y se convirtieran en instrumentos útiles para Dios. A veces disfrutamos de todo lo bueno que Dios hace, pero no nos dejamos usar. Mira, solo aquel que ha tenido hambre entiende a aquel que pide comida. Solo aquel que ha pasado por un momento de desesperación por una enfermedad y ha disfrutado de la sanidad de Dios puede entender a aquel que le pide oración. Porque a veces estamos cerrados para la gente. A veces lo que podemos hacer se lo delegamos a alguien más. Decimos: Señor, gracias por el milagro, pero nada cambia en nosotros. En el sentido de que sí, fortalecemos nuestros tiempos de oración, pero nos quedamos allí. Y no entendemos que hay que dar un paso más allá de la conformidad, de la zona de confort donde nos encontramos, para poder ver la necesidad en la gente y tener misericordia como Jesús lo tuvo. Recuerda que algo que marcaba la vida de Jesús era que veía la gente y tenía compasión de ellas. Veía y tenía compasión. Y luego les daba lo que se daba cuenta que necesitaban. No lo que él consideraba que la gente necesitaba, sino lo que se daba cuenta que ellos necesitaban. Es decir, necesitamos romper estructuras en este tiempo y hacer lo que Dios quiere que hagamos, no a lo que a nosotros nos parece.
Porque nos hemos vuelto expertos en hacer cultos que sean sensacionales. Y no está mal tener un buen equipo de alabanza, no está mal tener unas buenas pantallas, tener humo o quizás luz en la iglesia, no estoy hablando de eso. Pero tristemente nos hemos enfocado más en las formas y nos hemos olvidado de practicar la misericordia, de practicar la compasión. Y la compasión y la misericordia solo son efectivas cuando vemos a la gente y no nos imaginamos lo que ellos necesitan. Los discípulos necesitaban entender eso. Ahora, cuando ellos llegaron a la orilla, por eso te digo, lo que vivieron en el lago marcó un antes y un después en sus vidas, porque ahora la multitud, apenas vieron a Jesús, se acercaron a Jesús y trajeron enfermos. Pero no vemos a los discípulos diciéndole a Jesús: ya estamos cansados, por favor mándalos, o no hagas nada hoy, o diles que vengan mañana. Vemos ahora discípulos dispuestos, que entendieron que no estaban allí siguiendo al próximo presidente de Israel, que el libertador de Israel estaba allí con ellos, que el rey estaba allí, no manifestando un reino de este mundo, sino con un solo propósito, descrito en Juan capítulo 1 cuando dijo: a lo suyo vino. Ellos a su vez estaban recibiendo ese legado de Jesús, porque en el momento en que Jesús resucitara y fuese al cielo, le tocaba ahora a ellos hacer la labor. Y la compasión no es un lujo que debemos dejar de tener, sino que hay que vivirlo todo el tiempo. Y la verdadera compasión primero ve a la gente. Deja de estar viendo tus necesidades. Y deja de estar pensando que ya el milagro pasó, así que te has conformado a solo asistir a una congregación y ya, olvidándote que si Dios te permitió pasar por un momento de crisis, es para que prepararte para que tú ayudaras a otro. Vengo a recordarte que la enfermedad que Dios sanó en ti puso unción en tus manos, o que la gloria de Dios que sanó esa enfermedad puso unción en tus manos para orar por enfermos. Te preguntaste todo el tiempo: ¿por qué y cuándo voy a salir de este hospital? Pero el tiempo que duraste preguntando ¿cuándo voy a salir? Fue el tiempo que perdiste en predicarle a la gente que te rodeó en ese tiempo para conocer a Jesús. Quizás la enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. ¿Cómo glorifico a Dios en medio de una enfermedad? Sencillo: ora por los enfermos. Así tú no te sanes, ora por los enfermos, porque al final Dios hará. Dios traerá ese milagro a tu vida, pero aprovechaste el momento, entendiste el para qué de la circunstancia. Una vez tuve unos amigos que en la obra misionera iban a predicar la palabra y en vez de predicar, la policía de aquel lugar los metió presos, así que fueron a la cárcel. Ellos entendieron que en vez de quejarse, esa era la oportunidad para hablarle a los presos de Cristo. Y cuando predicaron la palabra, en pocos días recibieron la libertad. ¿Te das cuenta? A veces Dios tiene que empujarnos a ciertos puntos en la vida donde por nuestras propias decisiones no llegaríamos. Vivir ciertas circunstancias que si no tenemos un aprendizaje, no aprendemos a ver a las personas para tener compasión de ellas. Solo el que ha pasado por una tormenta entiende el tormenta de la enfermedad, la tormenta de la crisis económica, la tormenta del problema financiero, la tormenta del problema en el matrimonio. Si Dios ha restaurado tu matrimonio, ¿por qué te conformas solo con ir a la iglesia? Comienza, abre un grupo en tu casa, habla con tu pastor, abre un grupo en tu casa, invita a tus amigos y compárteles el testimonio de vida que has recibido. Cuando Jesús llega a la orilla y los discípulos llegan a la orilla, no llegan a descansar, la labor continúa. Déjate usar por Dios.
Hoy quiero cerrar esta serie precisamente hablando acerca de eso. Déjate usar por Dios. Y cuando te dejas usar por Dios, mi amado amigo, comienzas a ver milagros que antes no habías visto. Porque entre otras cosas, la gente no solo le suplicaba a Jesús que le sanara de la enfermedad, sino que le suplicaban que solo le permitieran tocar los flecos de su túnica. Y los que tocaban la túnica de Jesús eran sanados. Todavía no has visto nada de lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere hacer cosas más grandes contigo. Todavía falta mucho por ver. La pregunta es, ¿estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿Qué tal si hoy le dices, Señor, yo no quiero que la experiencia que yo viví quede enterrada, sino que otros puedan conocer que si tú me sostuviste en medio de la tormenta, tú también lo harás con ellos. Que así como pasó conmigo, también sucederá con ellos. ¿Quieres que Dios te use? Dile hoy conmigo, Padre, hoy reconozco que las pruebas que he pasado no han sido por casualidad y que no son solo para enseñarme, sino para prepararme y ser útil para ti. Hoy quiero servirte, Señor. Hoy quiero estar dispuesto a ver tu gloria. Perdóname porque cuando te pedí a ver tu gloria, quería una satisfacción personal. Pero ahora entiendo que ver tu gloria tiene que ver con ser usados por ti para bendecir a alguien más. Así que, Señor, usa mi vida. Dile, Espíritu Santo, úsame. Quiero ser tu instrumento. No solo quiero llegar a la otra orilla, quiero estar preparado para que uses mi boca y hablar a otros de ti. Que mi experiencia y testimonio sirvan para que muchos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, porque al final todo se trata de ti y no de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al final, ¿sabes de qué se trata todo? De Cristo. Y vivir para Él significa ser obediente a su palabra. Él nos dijo, id, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y también dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Si te has conformado solamente con vivir el milagro y quedarte en un lugar, no has entendido todavía que necesitamos manifestar la misma misericordia que recibimos. Hoy alguien tiene que escuchar lo que Dios hizo contigo. Déjate usar por Dios. Gracias por recibir este devocional, por acompañarme en esta serie de Inexplicable. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si hoy llegas por primera vez y escuchas este devocional, puedes ir al canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Ahí está toda la serie. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube, que le des like a cada devocional, que lo compartas. También quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales, donde monto cada día palabras de esperanza y siempre hay una palabra de consejo. En Instagram, en Facebook y en TikTok me encuentras como Pastor Elías HC. Y además, si vienes a la ciudad de Barranquilla, donde nos encontramos, visítanos en la carrera 49, número 72148. Tenemos días de servicio los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 8, 9:30 y 11 de la mañana. Déjame darte un abrazo y que juntos sigamos a Cristo. Feliz día. Bendiciones. Gaia es un lugar para las familias y para las generaciones, porque hemos entendido que una familia cambiada por el poder del Evangelio es una sociedad transformada. Por eso necesitamos que tú, junto a tu casa, hagan parte de este proyecto maravilloso que está siendo de bendición no solo para Barranquilla, sino para la nación entera. En este lugar hay espacio para todos. Únete a nosotros y apóyanos para poder adquirir estos 3 lotes para que muchas vidas y familias puedan ser cambiadas por el poder del Evangelio.
Tú y tu casa pueden ser parte de este sueño. Por eso necesitamos que te unas junto a nosotros a este plan 500. ¿Pero qué es el Plan 500? Son mínimo 500 familias que se unen para apoyar este proyecto. ¿Pero de qué manera podemos unirnos? Puedes unirte con una cuota mínimo de 200,000 pesos mensuales por 20 meses para hacer realidad este sueño de Viene del Corazón del Señor. Escríbeme y te daré más información. ¡Hecho está!